Muy bien, buenas noches. Es un gusto poder saludar. Vamos a iniciar con la sesión de hoy. Como ustedes saben, ya nuestras autoridades administrativas han dispuesto que durante esta semana las sesiones serán virtuales. Por otro lado, también recordar que al momento de regresar del descanso de Semana Santa, pues también continuamos en modalidad virtual. Entonces, agradecería yo bastante que cualquier duda al respecto de revisiones de exámenes y entre otras situaciones que devengan de los cambios que nos informó en su momento las autoridades administrativas de la facultad, podamos manifestarlas al terminar la sesión de hoy. Siempre se va a dar un espacio para que todos podamos tener y poder responder preguntas respecto a el desarrollo tanto de la temática de hoy, así como el desarrollo de las diversas actividades del curso. Entonces, vamos a iniciar como lo hacemos siempre, con una presentación para que podamos llevar la secuencia del contenido que hemos venido desarrollando hasta la fecha. Así que en este momento les voy a hacer la presentación. Por favor, si alguien no la visualiza, puede indicarme. Ya en este momento acabo de empezar a proyectar con una persona que me vea. Lo voy a agradecer. Muy bien, muchas gracias a todos. Bueno, entonces en la clase de la sesión que tuvimos también por esta vía, hablamos acerca de la clasificación de la norma, específicamente en el ámbito procesal, y hablamos acerca de la clasificación de la ley procesal atendiendo a diferentes situaciones. Hablamos acerca de esa clasificación que atiende en la doctrina su aplicación, es decir, si son imperativas o son dispositivas. Bien, siempre dentro del marco de la clasificación de la ley procesal, esta clasificación doctrinaria, cuando el indicador es la materia que va a regular la ley procesal. Lo hablamos en la sesión de la semana pasada, en donde se clasificaba precisamente como formales aquellas que regulan de alguna manera los actos propios de el proceso y el procedimiento jurídico, las materiales, que son aquellas que regulan instituciones o figuras procesales, y las orgánicas, que son aquellas que regulan todo lo relacionado a la organización de los órganos de justicia o los órganos jurisdiccionales. En la sesión pasada, pues, hablamos también acerca de que no solamente es necesario entender cómo se clasifica la ley procesal, sino también cómo se aplica. Y conversamos también en la sesión pasada acerca de que la aplicación de la ley procesal nos lleva de alguna manera y nos orienta a establecer cómo y cuándo podemos emplear ciertas herramientas jurídicas que están contenidas dentro de la ley procesal. Recordemos pues que por excelencia la ley procesal es esa fuente principal del derecho procesal. Hablando entonces del objeto de interpretar la ley, porque es importante que ustedes como abogadas, como abogados, puedan interpretar la ley, y lo hablábamos en la sesión pasada. Obviamente, de alguna manera, y si quisiéramos ser estrictos en la definición que nos tiene acá nuestra presentación, nos dice que el objeto es ajustar el contenido de la norma al modo en que el legislador la creó de manera objetiva. Y lo hablamos en la sesión pasada acerca de que pues el objeto de poder interpretar correctamente la ley recae en esa permanencia que existe de la ley en el tiempo. Puede ser que tengamos una norma de carácter procesal, como por ejemplo la ley del organismo judicial, que data del año 89, y que a la presente fecha han pasado ya poco más de 30 años, en donde han habido cambios sociales, cambios de ciertos procesos, y se ha ido actualizando.
Sin embargo, utiliza muchos términos que de alguna forma eran muy propios de la época, y el objetivo de que cada uno de ustedes aprenda las diversas técnicas para poder interpretar la ley, que ya vamos a hablar de eso, que es el punto que vamos a desarrollar hoy, es sin duda alguna que sin importar el año en que entró en vigencia una norma y sin importar el momento social, político o simplemente de línea de tiempo, que se agote precisamente para poder entender o aplicar esa norma, pues pueda trascender en el tiempo la misma, sin importar que pues hayan habido muchos cambios, no hayan habido pocos, ¿verdad? Por eso es que el objeto de interpretar la ley nos orienta a que de alguna manera se debe realizar desde un punto de vista objetivo, porque puede ser que quizá no hayan pasado muchos años, pero la época social ha cambiado. Y si hacemos una interpretación de una norma desde un sesgo, desde una ideología, desde el apego a alguna creencia propia de cada uno de nosotros en nuestra propia cosmovisión, pues podemos de alguna forma alterar la orientación en la cual se va a aplicar la norma. Entonces, cuando hablamos de que la interpretación de la ley procesal debe hacerse de una manera objetiva, estamos precisamente salvaguardando el espíritu propio de la norma sin importar sesgo ideológico, sin importar tiempo social o político en el que se esté aplicando, ¿verdad? Y sin importar de alguna manera que el paso del tiempo haya quizá modernizado algún sistema o bien algún término dentro de los contenidos en la ley procesal. Por eso es que la clasificación de cómo se interpreta la ley procesal es interesante de alguna manera que podamos atenderla. Es decir, la doctrina nos lleva a clasificar las formas en que podemos interpretar la ley. Y la primera clasificación que nos da la doctrina es aquella que atiende al órgano o a la entidad que la ha creado. Es decir, de dónde ha sido emitida la norma. Y lo hablábamos en la sesión pasada, que esta clasificación nos habla de tres formas de interpretarse desde el punto de vista del órgano o entidad que creó la norma. Puede ser una interpretación auténtica, una interpretación judicial o bien una interpretación doctrinaria. En la sesión pasada hablábamos de que cuando hacemos referencia a una interpretación auténtica, pues estamos haciendo sin duda alguna pues un descanso en el cual podemos acudir a la institución, si tenemos la suerte, a la autoridad que esté aún de turno, que haya emitido una determinada norma y que por esa legitimidad de creación sobre la misma puede aclarar los pasajes sobre los cuales exista algún vacío, alguna duda y que pues podamos tener legitimidad al momento de interpretarla. En este caso lo hablábamos en la sesión pasada que esta interpretación la da precisamente el órgano que crea la norma. Y en este orden de ideas, pues podemos decir que atendiendo a la jerarquía de normas que estemos aplicando, pues así vamos a tener autoridades que van a interpretar la norma. Es decir, si yo necesito la interpretación de una norma de rango constitucional como nuestra Constitución, valga la redundancia, puedo acudir a la Corte de Constitucionalidad, que es el ente especializado y que nace precisamente de la creación de la norma propia en 1985 y que de alguna forma pues data y tiene ese respaldo de interpretación no solo de la norma propia como la Constitución, sino de muchas más normativas, pero por excelencia la Constitución. Si bajamos un poco más y hablamos en algún momento acerca de la normativa ordinaria, pues pudiéramos hablar de esas consultas que se le pueden hacer al Congreso o bien acudir a los dictámenes que respaldan la aprobación dentro del Congreso de una norma o de un cuerpo legal de carácter procesal. En la sesión pasada también repasábamos de que si esto fuera una norma de carácter más específico como los reglamentos,
o bien como las disposiciones internas o propias en un órgano administrativo, pues pudiéramos acudir precisamente a ese ministerio, a esa secretaría que ha creado ese tipo de reglamentos o ese tipo de manuales, indistintamente del contenido de los mismos, siempre que se vincule en la vía procesal. Tenemos también la interpretación judicial, que también lo hablábamos en la clase pasada, acerca de la importancia de la misma porque refleja de alguna manera la forma en la cual la sana crítica razonada de los jueces es emitida. Y la interpretación judicial pues nace precisamente de las sentencias de lo que nosotros conocemos como fallos consecutivos, pero que no necesariamente son jurisprudencia, que en algún momento podemos tomarlos únicamente como precedentes, ¿verdad? Y empezar a pues analizar y a tomar como referencia o por analogía casos que nos estén sucediendo a nosotros. Y acá nosotros, a través de la lectura de sentencias o resoluciones, podemos darnos cuenta cómo es que se da la aplicabilidad y la interpretación de la norma por la vía judicial y podemos tomar ciertos criterios como referencia para nuestra interpretación propia. Hablamos también de la interpretación doctrinaria, que es aquella que busca un balance entre la doctrina del derecho propio como tal y esa vinculación con la legislación que hoy por hoy está vigente. De alguna forma, esta es la que se apega un tanto más al área técnica que realizamos acá dentro de la facultad, pero que no está exenta de en cualquier momento subir, por decirlo de alguna manera, a una interpretación judicial o auténtica, ampliarse, ¿verdad? Pudiéramos decir que la doctrinaria es la básica, porque nos lleva a pues, hacer congruencia entre los conceptos básicos del derecho, la norma aplicable a un determinado caso, pero si quisiéramos elevar esa interpretación, podemos acudir a estas instancias, ¿verdad? A la judicial y a la auténtica. Muy bien. Para arrancar la noche de hoy, pues tenemos la clasificación también de la interpretación de la ley. Ojo que en este momento ya estamos viendo cómo se clasifican las formas en que podemos interpretar la ley. Y esta clasificación responde a los efectos que produce, es decir, qué efectos va a producir en mi interpretación de la ley. Puede ser en distintas formas, así que las vamos a ir citando y vamos a ir hablando cada una de ellas. Recordemos que acá estamos viendo algunas que son meramente doctrinarias y otras que sí, a pesar de que son doctrinarias, las vemos ya plasmadas en la legislación guatemalteca. Entonces, la primera clasificación dentro del ámbito de la interpretación de la ley por los efectos que va a producir ese análisis o esa interpretación de la norma procesal es la extensiva. Y es que cuando hablamos de algo extendido, pues hacemos referencia precisamente a la interpretación de la norma de una forma amplia. Si tal vez sin tener el cuidado de circunscribirnos a la literalidad de la norma y de alguna forma abrirnos a tener pues integración de definiciones, integración de coyuntura, integración de momento político. Bueno, cuando hablamos de esta clasificación que no se va a restringir, sino que al contrario se extiende, en muchas ocasiones nos da un resultado negativo, que es la nulidad de pleno derecho. ¿Por qué? Porque de alguna forma al extendernos en un análisis sin tener parámetros y sin de alguna manera observar la legalidad dentro de la cual estamos actuando, pues perdemos el norte y la interpretación en muchas ocasiones, al hacerse de manera amplia, nos genera una nulidad de pleno derecho o, como está aquí en la voz latina, una nulidad ipso iure. Entonces, la clasificación extensiva es algo que la doctrina contempla indistintamente de si el resultado sea bueno o malo, pero existe. Existe y por eso es que ustedes como abogadas y abogados en un futuro deben saber que
si se extralimitan en su trabajo de interpretación de la norma, caen en este tipo de interpretación, que es la extensiva, y que al extendernos y no centrarnos en la temática que estemos atendiendo o tratando de interpretar dentro de una norma, podemos incurrir en una nulidad de pleno derecho para la norma que estemos defendiendo o que estemos citando en algún momento. Es decir, naturalmente la norma no va a quedar sin efecto solo porque nosotros hicimos un análisis extensivo de la misma, sino que lo que va a quedar con una nulidad de pleno derecho va a ser nuestro argumento y la causa que estemos defendiendo. Entonces, en muchas ocasiones, el hecho de hacer una interpretación extensiva sin poner el cuidado necesario para poder realizar de alguna manera el tema de interpretación nos va a traer abajo la argumentación y por ende la defensa de los postulados que nosotros estemos realizando, indistintamente si estamos del lado de quien es el sujeto activo o del lado del sujeto pasivo, ¿verdad? Entonces sí es importante que tengamos presente que existe, que está contemplada este tipo de interpretación en la doctrina, que no es la más adecuada, pero que existe, ¿verdad? Y que está dentro de la clasificación doctrinaria de la interpretación de la ley. Tenemos otro tipo que también, otra clasificación, otro tipo de interpretación de la ley atendiendo a sus efectos, y esta es la restrictiva, que como ya nos damos cuenta es todo lo contrario a la extensiva, ¿verdad? En la extensiva no ponemos límites, empezamos a interpretar, a divagar, pero en la restrictiva nos apegamos un tanto más a la lectura propia de la norma y a establecer y respetar ciertos parámetros técnicos que nos exige la ley. Entonces aquí tenemos como referencia el artículo 13 de la ley del organismo judicial. Me gustaría que alguien nos pueda apoyar con la lectura de ese artículo, por favor. Primacía de las disposiciones especiales. Gracias. Reformado por el artículo 2 del decreto 59/2005 del Congreso de la República. Las disposiciones especiales de las leyes prevalecen sobre las disposiciones generales de la misma o de otras leyes. Muchas gracias, compañera. Bien. Cuando hablamos de este tipo de interpretación, entonces nos damos cuenta que nuestra ley es clara y nos dice las disposiciones especiales, es decir, si estamos analizando normativa en materia procesal, vamos a tener un gran abanico de normas procesales que observar. Sin ir tan lejos, pudiéramos hablar del Código Procesal Penal, del Código Procesal Civil, de la ley del organismo judicial, y de repente y nos confundimos, ¿verdad? Y no sabemos ni qué norma utilizar. La interpretación restrictiva nos lleva a centrar nuestra atención al momento de interpretar la ley específicamente en la temática en la cual pues estemos desarrollando nuestro proceso. Por eso nos dice el artículo 13 que va a haber una primacía, es decir, va a haber una prioridad de las disposiciones especiales sobre las generales. Entonces, cuando yo hablo de una disposición especial, estoy hablando de aquella que más allá de regular un tema procesal, regula el tema procesal que a mí me interesa y el cual estoy defendiendo. Entonces, de alguna manera, por eso es que encontramos de alguna manera sentido en lo que dice el artículo 13. Las disposiciones especiales, las propias de la materia, van a prevalecer sobre las disposiciones generales de la misma o de otras leyes. Entonces, puede suceder que estemos en el desarrollo de un proceso jurídico civil, pero siendo aún más específicos, y quizá todos dirían, bueno, entonces se utiliza para interpretar y para empezar a leer el Código Procesal Civil, que no está mal, pero en el Código Procesal Civil vamos a encontrar generalidades de todos los procesos civiles.
pudiéramos ser un tanto más específicos o específicas y buscar entonces esa normativa reglamentaria que tiene que ver con el desarrollo de la temática que yo esté procesando, que esté llevando dentro de un proceso jurídico. Y entonces, aquí yo les pongo un ejemplo, puede ser un tema de la persona. Una persona tiene un nombre y la persona puede que esté dirimiendo un juicio en el cual ha tenido problemas con su identificación. Bueno, me van a decir, sí, hay que analizar el Código Civil, hay que analizar, por ejemplo, todo lo relacionado al Código Procesal Civil. Bueno, ahí encontramos generalidades, pero ¿qué tal si su problema es en un registro, en cómo se ha registrado su nombre? Bueno, hay una normativa aún más específica que reglamenta de alguna manera todo lo relacionado, y valga la redundancia, a los registros de los datos de la persona individual. Y en algún momento es el RENAP, ¿verdad? Y si fuera una persona jurídica, pues estaríamos hablando del famoso REPEJU, ¿verdad? Pero de alguna forma nos damos cuenta cómo de las generalidades caemos a lo específico. Y la interpretación restrictiva nos lleva de alguna manera a no perder el norte y divagar en argumentos que quizá guardan alguna relación, pero lejana con la temática que estemos analizando, a diferencia de que se haga una especie de análisis un tanto más específica y apegada a el tema que tengamos que defender. Entonces, la clasificación restrictiva de la interpretación de la ley es sumamente importante para entender que la ley especial o la ley específica propia de una materia siempre va a prevalecer, siempre va a tener primacía sobre cualquier ley del ámbito procesal. Tenemos otra clasificación que es la analógica. Y de alguna manera esta nos lleva a pensar que debemos observar otras leyes con asuntos análogos, con asuntos parecidos, similares. Y este tipo de interpretación en muchas ocasiones se realiza cuando dentro de la norma pues existe algún tipo de vacío, ¿verdad? Y no encontramos algún tipo, si estuviéramos en el ámbito penal, ¿verdad? Que encuadre con una conducta o no encontramos la figura jurídico-procesal que pueda de alguna manera defender o darle vía procesal a un tema en específico. Cuando eso sucede y no tenemos pues recursos dentro de las leyes del sistema guatemalteco, podemos acudir a la analogía. Cuando yo hablo de analogía, pues hago referencia a ese parecido, a esa similitud que puede haber precisamente dentro de los cuerpos normativos y situaciones reguladas dentro de ellos en el país. Entonces, cuando hablamos de este tipo de interpretación que nos da la doctrina, pero hacemos referencia a buscar otras leyes con asuntos análogos, con asuntos parecidos, en las cuales podamos tomar referencia de cómo se resuelve una situación o un conflicto. En la vía legal, esta analogía es llamada o se traslada, se transmite a través de la supletoriedad. Cuando hablamos de la supletoriedad, pues hacemos referencia precisamente a cómo una norma entra a suplir a la otra cuando tiene falencias, cuando tiene debilidades. Y entonces, al momento de encontrar esos vacíos legales, pues podemos optar por tener normas que suplan esa necesidad. Por eso hablamos de supletoriedad. Y un ejemplo muy claro se da en la vía del derecho laboral. En la vía del derecho laboral, específicamente en la parte procesal, no encontramos como tal un juicio laboral propio con sus etapas establecidas. Encontramos una supletoriedad dirigida. El Código de Trabajo nos dice que para efectos de desarrollar los procesos de índole laboral, se debe atender supletoriamente a lo contenido en el juicio propio
del Código Procesal Civil. Y ahí entonces es que encontramos por supletoriedad el uso de el proceso ordinario. Por eso es que nos damos cuenta que cuando resolvemos una situación por la vía judicial en el ámbito laboral, pues sin duda alguna hacemos referencia a el juicio ordinario de distintas situaciones, siempre en el ámbito laboral. ¿Por qué hablamos de esa analogía? Porque existe una similitud en virtud que son conflictos entre personas y particulares en muchas ocasiones o en su mayoría. Y por ende, entonces, esta norma suple esa necesidad de tener un juicio o etapas que agotar en lo que concierne precisamente al ámbito laboral. Por ende, es importante de alguna manera tener en cuenta que este tipo de interpretación es una interpretación de auxilio para esos vacíos legales que en algún momento pueden resolverse por analogía, por similitud, por complemento también, pudiéramos decirlo, a las actividades que se deben resolver dentro del marco de lo legal. La siguiente clasificación de la interpretación de la ley, siempre atendiendo a los efectos que produce, es la derogatoria. En muchas ocasiones existen situaciones denominadas como conflicto de leyes. Es decir, que al momento de hacer una interpretación nos encontramos con muchas normas parecidas. Nos encontramos con normas que de alguna manera pues han sido parte de una especie de serie de legislaciones en los cuales quizá la problemática ha ido evolucionando y entonces de alguna manera surgen nuevas normas atendiendo a la problemática social en un momento específico de la historia o un momento específico de la sociedad en la cual nos estemos desarrollando. Cuando eso sucede, en muchas ocasiones se olvida derogar, se olvida dejar sin efecto las leyes pasadas y cuando debemos resolver una situación, argumentar una causa, nos encontramos con normas vigentes al mismo tiempo en una misma materia, pero con diferentes objetivos. Y entonces debemos hacer y encontramos ese famoso conflicto de leyes. ¿Qué vamos a hacer? Si ambas leyes quizá regulan lo mismo y se contradicen o quizá regulan cosas distintas pero ponen la misma pena. Bueno, ese tipo de conflictos en donde las normas por alguna razón no son congruentes entre sí, deben de resolverse. Y esto sí lo vemos reflejado, por ejemplo, en la ley del organismo judicial, en el artículo número 8. Y aquí tal vez agradecer a la misma persona que le dio lectura hace un momento al otro artículo, que pueda ayudarnos con la lectura del artículo 8, por favor. Licenciada, perdone, fíjese que ya voy en camino, ya voy manejando, No, sí, no voy a muy poder bien, apoyar, no hay perdón. problema. No Gracias, sé si habrá licenciada. alguien más que nos pueda apoyar, por favor. Alguien más que nos ayude con la lectura, por favor. Artículo 8. Gracias. Derogatoria de las leyes. Las leyes se derogan por leyes posteriores. A. Por declaración expresa de las nuevas leyes. B. Parcialmente por incompatibilidad de disposiciones contenidas en las leyes nuevas con las precedentes. C. Totalmente porque la nueva ley regule por completo la materia considerada por la ley anterior. D. Total o parcialmente por declaración de inconstitucionalidad dictada en sentencia firme por la Corte de Constitucionalidad. Por el hecho de la derogación de una ley, no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado. Muy bien. Gracias, compañero, muy amable. Bueno, vean, esta parte es importante no solo para su examen, sino para toda su vida dentro de la facultad y naturalmente en el desarrollo de su profesión. ¿Por qué es importante? Porque de alguna manera nosotros no estamos en la mente de quienes emiten normas y debemos entender que no siempre las personas que forman parte de un proceso
de formación de norma tienen la expertise y el conocimiento necesario para poder de alguna manera pues emitir decretos estrella, ¿verdad? Debemos entender eso, entender que dentro del Congreso de la República naturalmente hay personal que coadyuva en el desarrollo técnico de las ponencias de ley, de los decretos, pero indistintamente de ellos son alcances políticos, acuerdos políticos los que rigen la aprobación o improbación de una iniciativa. ¿Y por qué hablo de esto? Porque al calor de esas negociaciones políticas en muchas ocasiones no se observa la existencia de leyes previas o en algún momento se olvida colocar expresamente que una norma ha quedado sin efecto. Al existir ese tipo de conflictos, ustedes siempre deben acudir y atender a esas herramientas que nos está dando el artículo 8 de la ley del organismo judicial para poder dirimir, ¿verdad? Y para poder entender en qué momento deja de tener efecto una norma y en qué momento tiene pues efecto la otra. Por eso es que hablamos de la derogatoria. Y es que cuando hablamos de ese término hacemos referencia a el momento en el cual deja de tener efecto o muere jurídicamente una norma. La derogatoria hace referencia a esa muerte legal de una norma a partir de la existencia de otra, ¿sí? Por eso es que hablamos y la ley del organismo judicial nos dice y nos da 4 ítems en donde pues prevé situaciones que pueden causar conflicto de leyes y nos dice que en primer lugar la norma va a estar derogada, es decir, tuvo que haber muerto jurídicamente hablando cuando existe una declaración expresa de las nuevas leyes, es decir, en un nuevo decreto del Congreso o en un nuevo reglamento emitido por la vía por conducto gubernativo, pues indistintamente del conducto, en el último o penúltimo o en las disposiciones transitorias y finales de ese decreto o de ese acuerdo gubernativo, se va a establecer y se va a citar la norma que queda muerta jurídicamente hablando, que ha sido derogada, ¿verdad? Y debemos entender que la derogatoria es eso, es la muerte jurídica por la existencia de una norma nueva. Entonces, lo más natural es que exista una declaración expresa, un artículo transitorio o disposición final que nos diga que a partir del momento en el que entre en vigencia el presente decreto, si estuviéramos hablando en la vía ordinaria, tal y tal decreto queda sin efecto. Esa es la disposición expresa, eso sería en un mundo ideal, pero como vivimos en un mundo en donde hay accidentes, en donde suceden diversos problemas jurídicos y políticos y que en algún momento, en aras de tener un control político, no se deja explícito que se ha derogado una norma por otra, en aras de evitar conflictos territoriales también en muchas situaciones, debemos saber qué hacer ante estas posibilidades. Y acá nos da otros 3 escenarios, siempre el artículo 8. Nos dice que la norma va a estar derogada parcialmente, es decir, va a morir parcialmente, morir dentro del ámbito legal, ¿verdad? Va a dejar sin efecto esa norma en ciertos pasajes por incompatibilidad de disposiciones contenidas en las leyes nuevas con las precedentes. ¿Qué quiere decir eso? Si tenemos quizá una normativa X desde el año 89 y hoy en 2024 surge otra normativa que contraviene, que contradice la normativa anterior, pues debemos entender que en ciertos pasajes la norma va a quedar sin efecto. La norma pasada va a quedar sin efecto en virtud que ha sido creada una nueva. Ahí podemos hablar de una derogatoria meramente tácita, ¿verdad? Que de alguna manera solamente se hace por mero entendimiento. Totalmente porque la nueva ley regule por completo la materia considerada por la ley anterior. Bueno, puede suceder que
yo les pongo un ejemplo, tengamos una ley, un código penal, ¿verdad? Que sabemos que data de los años 70 y que de repente en este año el Congreso decida reformar no solo ciertos pasajes del Código Penal, sino replantear por completo el Código Penal, y entonces existirá una derogatoria total, ¿verdad? Porque no solo estamos hablando de una reforma o de cambios en determinados bienes jurídicos tutelados del Estado, sino que van a ser en todos e incluso puede ser en más bienes jurídicos tutelados que pues sean ya parte del Código Penal actual. Un ejemplo muy actual, pudiéramos decir, es la ley que al día de hoy se está moviendo, una iniciativa de ley que se está moviendo en el Congreso, conocida como esta ley de espectáculos. Ese es su nombre público, ¿verdad? Entendemos y sabemos que en Guatemala existe un decreto en el cual, pues ya desde hace bastantes años, pues se rige las modalidades de los espectáculos, los formalismos, los permisos, cómo debe venir el trámite de un espectáculo para Guatemala, conciertos, obras de teatro, entre otras situaciones, ¿verdad? Que tengan que ver con espectáculos, circos. Sin embargo, en Guatemala, a la presente fecha, dentro del Congreso, se mueve una iniciativa en la cual, pues de alguna manera, se busca replantear todo el esquema de control del Estado frente a la autorización de espectáculos. Replantea una nueva estructura dentro del Ministerio de Cultura, replantea ciertos valores e incluso plantea el hecho del entretenimiento no como un gusto o como un lujo, sino como un derecho. Entonces replantea muchos postulados de la sociedad orientados a los espectáculos y naturalmente replantea la forma en que se clasifican los espectáculos y replantea las modalidades en que se van a realizar los procedimientos para autorización de espectáculos. Nos damos cuenta cómo comienza a mejorar, a innovar teóricamente, ¿verdad? Según los análisis que se han tenido de esta nueva ley, de esta nueva iniciativa, frente a lo que en algún momento en los años 70 también se creía de los espectáculos. ¿A qué quiero llegar con esto? Cuando existe un replanteamiento completo de todo lo que ya está contenido en una norma anterior, sin necesidad de que expresamente la norma lo diga, la norma nueva indique que la otra queda sin efecto, por naturaleza una deroga a la otra. Es decir, la nueva en su totalidad la va a dejar sin efecto a la que precede, ¿verdad? A la anterior. También el artículo 8 de la ley del organismo judicial nos dice en el siguiente escenario: total o parcialmente, es decir, puede ser en todos sus artículos o solo en ciertos artículos, puede quedar sin efecto por declaración de inconstitucionalidad dictada en sentencia firme por la Corte de Constitucionalidad. Vean, la Corte de Constitucionalidad, como ustedes saben, pues tiene un papel fundamental en la defensa de la Constitución y dentro de lo que ella se regula. Naturalmente, las garantías constitucionales de las que todos gozamos por ser ciudadanos guatemaltecos, ¿verdad? Por ser habitantes de la República de Guatemala. Indistintamente de ello, es importante acotar en que este tipo de derogatoria puede devenir de la contravención que exista dentro de una norma nueva frente a esos principios constitucionales o esas garantías constitucionales consagradas dentro de, valga la redundancia, la Constitución Política de la República de Guatemala. Es decir, cada vez que encontremos normas que, y la doctrina las llama normas abusivas, ¿verdad? Normas que no prevean el respeto al marco de la Constitución Política de la República de Guatemala, pueden ser declaradas inconstitucionales y por ende derogadas de pleno derecho
al momento de sufrir esa declaratoria. Muchas ocasiones de 20 artículos que tiene esa ley procesal, solamente uno contraviene la Constitución, contraviene cualquiera de las garantías que la Constitución consagra en su parte dogmática. Y entonces, al existir esa contravención, pues de los 30 artículos, 29 quedan vigentes y uno se suprime derivado de esa derogación que viene por el hecho de ser castigada como inconstitucional. Recordemos que el trabajo de la Corte de Constitucionalidad es precisamente la defensa de la Constitución. Y no podemos hablar de una defensa de la Constitución si dejamos vigentes leyes que contravengan el marco constitucional. Recuérdense que en la vía jurídica, pues la Constitución es nuestro techo, ¿verdad? Y de ahí no podemos pasar. Si intentamos pasar sobre la misma, sucede o se empiezan a implementar esos mecanismos de defensa de la Constitución, como es la declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Corte. Y por eso es importante de alguna manera entender que es parte de los conflictos de leyes. Puede suceder que tengamos, por ejemplo, una norma de 10 artículos y lamentablemente los 10 artículos y la esencia que motiva como tal una determinada ley, pues sí contravengan nuestros principios constitucionales. Aquí tal vez yo les cuento una experiencia que hemos tenido en el Congreso de la República, por ejemplo, en donde existen normas interesantes, normas que aparentemente son innovadoras, que hablan, por ejemplo, de la salud de personas de la tercera edad, que habla de la vejez, y entonces consideramos que el tema de vejez puede ser un tema muy noble, ¿verdad? Pero cuando leemos la literalidad de la norma, que ya vamos a entrar a hablar acerca de los métodos para interpretar la norma, cuando empezamos a hacer ese ejercicio, nos damos cuenta que se utilizan términos y se utilizan causales, conductas dentro de esas normas que nada tienen que ver con regular un tema tan noble como la vejez y transgrede la línea de irrespetar ciertas garantías protegidas o ciertas instituciones jurídicas y sociales protegidas por la Constitución Política de la República de Guatemala, como lo es la familia. Recordemos que la familia tiene es consagrada con una protección sumamente especial en la Constitución, pero en muchas ocasiones ese tipo de normativas lamentablemente traen consigo pues normas que contravienen esa protección a la familia, que cambian su modelo original o que en muchas ocasiones la hacen mucho más vulnerable para que sea desintegrada. Dicho esto, entonces surge y se puede activar ese mecanismo de defensa de la Constitución. La Constitución consagra y protege a la familia como ese ente importante social y jurídico para generar, pues de alguna manera, sociedades sanas. Así como la consagra la Constitución, la protege, y por gozar de esa protección, en muchas ocasiones, pues puede traerse abajo no solo un artículo, sino toda una norma que sea motivada a partir de esa contravención a la Constitución. Entonces, muchas normas se han caído dentro del Congreso porque parte del trabajo legislativo es analizar su constitucionalidad, ¿verdad? ¿Qué tanto dirime con la Constitución y qué tanto puede complementar a la misma? Entonces, debemos tener presente que el tema de inconstitucionalidad surge cuando quizá por alguna razón política o técnica en el lugar donde se aprobó la norma no se dieron cuenta que contravenía la Constitución y por ende todos nosotros como ciudadanas y ciudadanos tenemos esa facultad y principalmente quien se ve afectado de poner de conocimiento esas falencias ante la Corte de Constitucionalidad y buscar precisamente que se deje sin efecto. Entonces, este tipo de herramientas es importante que ustedes las tengan en mente para poder resolver esos conflictos de leyes que
que se dan lamentablemente en nuestra legislación guatemalteca. Por último, nos dice, por el hecho de la derogación de una ley, no recobran vigencias las leyes que hubiera derogado. Bien, aquí hay algo importante. En muchas ocasiones, como dejamos en efecto una norma, pensamos que todo lo que está atrás de ella también puede regresar a la vida, ¿verdad? Y debemos entender y recordar el principio de preclusión. Quizá puede surgir una norma del año 80 que haya derogado una norma del año 50, por ejemplo. Y hoy en 2024 surge una norma que vuelve a replantear todo ese sistema. Muchos erróneamente podrán decir, bueno, entonces como se deroga la de los 70, seguramente la que precedía entra nuevamente en vigencia, y no es así. La preclusión, recuerden que nos lleva a pensar que una etapa debe seguirse de otra y debe concluir para pasar a la otra. Entonces, si una norma deja sin efecto una anterior y posteriormente esta norma vigente queda sin efecto, pues muere junto con la que ya murió con el nacimiento de la misma. Entonces, debemos tener presente que hay preclusión, es decir, se ha cerrado de alguna manera ese ciclo de norma vigente y no se retrotrae a lo que pudo haber estado vigente antes, ¿verdad? Para terminar con la clasificación de la interpretación de la ley, tenemos la interpretación declarativa, y aquí pues les voy a agradecer mucho que podamos dar lectura al artículo número 11 de la ley del organismo judicial. Buenas noches, licenciada. Artículo 11, idioma de la ley. El idioma oficial es el español. Las palabras de la ley se entenderán de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, en la acepción correspondiente, salvo que el legislador las haya definido expresamente. Si una palabra usada en la ley no aparece definida en el diccionario de la Real Academia Española, se le dará su acepción usual en el país, lugar o región de que se trate. Las palabras técnicas utilizadas en la ciencia, en la tecnología o en el arte se entenderán en su sentido propio, a menos que aparezca expresamente que han usado en sentido distinto. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a empezar con este artículo que para mí es fundamental en el desarrollo del análisis de la norma. Vean, primero tenemos que saber en qué idioma vamos a hablar. Y tal vez ustedes pueden estarse riendo o les cause un poco de inquietud lo que les estoy diciendo. Pero vivimos en una sociedad en donde en muchas situaciones, pues, cada quien tiene una forma de pensar, cada quien tiene una forma de asumir un significado de alguna palabra, y culturalmente incluso nos sucede que hay términos, hay palabras que no significan lo mismo para nosotros que para alguien que también habla español en El Salvador, por ejemplo. Alguien que también habla español en Costa Rica, por ejemplo. Entonces, lo primero que debemos entender es el idioma de la ley. Entendiendo esto, vamos a poder interpretar declarativamente a la norma. Entonces, la norma en Guatemala, indistintamente si usted está en Petén o si está en Izabal o si está en la ciudad capital, el idioma oficial de nuestro país es el idioma español, y el idioma oficial de la norma constitucional es el idioma español. Dicho esto, debemos entender quién tiene la rectoría en el idioma español, y nuestro artículo pues es bastante específico y nos dice qué acepciones debemos tomar en cuenta. Nos dice: las normas se interpretarán, es el artículo 11, el idioma oficial es el español. Las palabras de la ley se entenderán de acuerdo al... ¿Quién tiene esa rectoría?
el diccionario de la Real Academia Española, ¿sí? Si nosotros habláramos inglés, entonces nos vamos a la entidad que regule el idioma inglés. Pero en el idioma español hay una entidad que es precisamente la Real Academia de la Lengua Española, aquella que nos va a ayudar precisamente a tener términos universales y que indistintamente si estamos en un punto o en otro dentro de nuestro propio país, vamos a manejar una misma serie de terminologías y significados. Dicho esto, entonces, ¿por qué hablamos de una interpretación declarativa? Porque nos habla acerca de esa interpretación de la ley cuando la misma ha sido redactada de manera clara, es decir, ha sido redactada sin lagunas, ha sido redactada específicamente en un tema en especial, pero que nosotros debemos aprender de alguna manera a tomar la literalidad de sus palabras, es decir, buscar el significado de los verbos utilizados dentro de esa norma, atendiendo a el diccionario de la Real Academia Española. Y nos dice en la acepción correspondiente, salvo que el legislador las haya definido expresamente. Bien, recordemos que el trabajo de interpretar la ley es importante y es un trabajo arduo, porque debemos de alguna manera entender lo que alguien quiso decir en los años 70, hoy en los años 2020, 24, ¿verdad? Entonces, es un trabajo, pues, de alguna manera fuerte, porque la persona de los 70 pudo haber utilizado, ¿por qué no decirlo de alguna manera, términos muy de la época? Pero si ustedes se dan cuenta, son términos muy neutrales, porque la técnica legislativa exige precisamente respetar el idioma de la ley. Son términos que permanecen en el tiempo. Y eso es gracias a que la Real Academia Española, pues de alguna manera coadyuva en mantener esos términos vigentes. Cuando ustedes están en la primaria, por ejemplo, y les enseñan a leer y les enseñan a empezar a armar oraciones, siempre les piden que lleven un diccionario para que ustedes comprendan los verbos. Todos hemos crecido con un diccionario, indistintamente de la marca del libro, ¿verdad? Todos esos diccionarios toman como base la referencia de la Real Academia Española. Y es así como los términos que alguien en los 70 utilizó, en su mayoría siguen vigentes gracias a que a través de la educación a nivel primario y preprimario, pues se nos indujo y se nos enseñó a hablar correctamente nuestro idioma, que es el idioma español. Claro, eso sin menoscabo, digamos, de que alguien pues tenga un idioma materno, que pues es algo muy noble y muy propio de cada uno de nosotros. Sin embargo, hablando en temas específicos de leyes constitucionales en Guatemala, debemos circunscribirnos al idioma español. Por eso es que hablamos de esta clasificación declarativa. ¿Y eso qué quiere decir? Que es declarado, que es claro todo lo que está escrito, pero que debemos respetar el sentido propio de las palabras. Sucede pues que en muchas ocasiones la ley que estamos interpretando es muy específica y tiene sus propios términos. Yo pudiera hablar, no sé, por ejemplo, la ley de contrataciones en Guatemala, que es una ley administrativa. Cuando ustedes leen esa ley van a encontrar muchos términos nuevos, como guatecompras, bueno, nuevos fuera del ámbito de la Real Academia Española, ¿verdad? Van a encontrar términos como guatecompras, términos como quizá usuario, pero usuario de qué, ¿verdad? Van a encontrar términos como licitación, cotización. Y entonces vamos a ingresar tal vez esos datos a la Real Academia Española y no vamos a encontrar un significado homologado como tal, porque esos términos son propios del giro de esa ley, que es un giro de contrataciones y compras en el Estado. Y por eso es que ustedes, si compran esa ley o si la googlean, la pueden googlear más tarde, y se van a la parte inicial de esa norma, van a encontrar una especie de glosario, en donde esa norma define
términos muy propios de la temática que está abordando. Por ejemplo, el sistema Guatecompras es un sistema de adquisiciones del Estado, que no lo vamos a utilizar en España o quizá en Honduras, en El Salvador, porque es muy propio de la materia de compras y contrataciones guatemaltecas. Entonces, la ley, el legislador debe prever eso. Otro tema importante que puede servirnos como ejemplo en este tipo de clasificación de la interpretación de la ley sucede también cuando hablamos acerca de aquellas normas que se desarrollan derivado de las nuevas tecnologías de la información. Bueno, cuando yo hablo de las famosas nuevas tecnologías de la información y comunicación, las TICs, pues hago referencia a cómo la tecnología ha ido evolucionando, ¿verdad? Y tal vez antes las compras en línea no eran tan famosas como hoy. Y que tal vez también los delitos que lamentablemente surgen del uso de las nuevas tecnologías, pues hace años naturalmente no existían. ¿Por qué yo hago referencia a esto? Bueno, porque de alguna manera este tipo de leyes, como son conocidas leyes especiales o leyes específicas, pues puede que en algún momento regulen, por ejemplo, el castigo a cierta actividad cibernética, y que en mi calidad de abogada, pues yo no voy a tener mayor conocimiento qué es un blockchain, o por ejemplo, si quisiéramos regular los Bitcoin, ¿verdad? Entonces yo no tendría mayor conocimiento en todo eso porque realmente yo no soy parte de un mundo tecnológico. Tal vez lo entenderá un ingeniero en sistemas o un joven que sea así muy pilas con todos los temas tecnológicos, pero alguien como yo no lo va a entender porque no es mi giro, ¿verdad? En esos momentos entra esta interpretación declarativa y el legislador que es ponente de la norma debe tener ese cuidado en respetar el artículo 11 de la ley del organismo judicial, utilizando términos en español, y hay ciertas cosas que no podemos traducir al español. Por ejemplo, si yo hablo de Bitcoin, voy a hablar de una cadena de blockchains, por ejemplo. Esa cadena es un término meramente de ingeniería, si quisiéramos decirlo de alguna manera, y muy propio de la tecnología que incentiva el hecho de generar Bitcoin. Entonces, el legislador debe consagrar precisamente esos términos, debe definir esos términos que o tal vez no están en español o están fuera de lo peculiar o lo normal dentro de la regulación del español, y dar sus acepciones. ¿Por qué? Porque si no, si eso no existiera, yo puedo decir, bueno, blockchain van a ser candados. Y otra persona puede decir, no, para mí blockchain son una cadena de algoritmos. No, pero para mí blockchain es algo que yo tengo que ver y tengo que tocar. Y entonces cada uno tendría su acepción, porque no hay ni un diccionario que nos rija, ni una definición propia dentro de la ley. El punto es el siguiente: la clasificación de interpretación de la ley declarativa nos lleva precisamente a pensar en que debemos atender a la literalidad de las palabras, bien sea porque sean dentro del ámbito del idioma español, es decir, dentro de lo que concierne a la Real Academia Española. Si yo no entiendo una palabra y para ilustrarme en entender el contexto general de lo que estoy interpretando, debo acudir a la Real Academia Española. Podemos tener acceso en internet, si ustedes quieren, ponen rae.org si no estoy mal, y ahí ya hay un buscador, y miren, la tecnología es increíble porque ahí mismo les tira el resultado, las acepciones, el significado que se le puede dar a un verbo o a cualquier palabra. Pero sí está fuera del ámbito de la Real Academia Española y es muy propia de la tecnología o de la situación, de la ciencia que se esté regulando. Allí específicamente se debe de realizar una interpretación declarativa buscando precisamente el significado de esa palabra previamente definida por quien emite la norma.
¿sí? Y yo en términos muy sencillos les digo, es un pequeño glosario que siempre está establecido por el legislador para poder entender el significado propio de esa norma. Bien, por temas de tiempo me voy a quedar hasta acá para que entremos a el tema de métodos de interpretar la norma el día miércoles. Para efectos de preguntas, por favor, podemos levantar la mano y con toda confianza empezamos a resolver. Muy bien, Víctor Tuchín, adelante. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Mire, una consulta. Dígame. Mira de que yo estoy empezando, bueno, eso es respecto con la tarea, ¿verdad? La que acaba de dejar. Muy bien. Mi consulta es conforme a lo que es las 10 líneas de los artículos. O sea, en las 10 líneas tienen que venir incluidos los artículos que pidió, o sea, el grupito de artículos. O sería 10 líneas por cada artículo. Lo ideal serían 10 por cada artículo. Y ahí les pongo un mínimo y de ahí para adelante, ¿verdad? Es que a veces también sucede que como no se les pone mínimo, hacen 2 líneas, ¿verdad? Entonces, lo mínimo es 10 y a partir de ahí, por favor, extiéndanse lo necesario en su análisis. Ok. Entonces serían 10 líneas por cada artículo, ¿verdad? El mínimo es 10. Usted ve cómo lo distribuye. Ok. Muy amable, licenciada. Feliz noche. Muy bien. Keila, adelante. Buenas noches, licenciada. Mucho gusto, Con Keila. una consulta también sobre la tarea. En el inciso C, donde dice integración de los órganos jurisdiccionales en Guatemala, donde dice esquema, tendríamos que poner las cámaras que son penal, civil y amparo, creo que es. ¿O cómo podría ser ahí? Sí, ahí les estoy pidiendo un esquema porque recuerden, ya lo hemos hablado, que existe una jerarquía, ¿verdad? Recuerden que si ustedes leen la ley del organismo judicial, que es parte del trabajo que ustedes tienen que hacer, leer la ley, en los artículos citados van a encontrar cómo define en un tema escalonado la misma ley a esos órganos jurisdiccionales, consagrando como un ente de toma de decisiones hasta arriba la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y cómo la misma se va dividiendo en cámaras y cómo la misma luego tiene a su cargo salas y cómo la misma luego pues ya tiene juzgados abajo, ¿verdad? Naturalmente es un trabajo en donde hay que esquematizar y entender que debemos en el dibujo plasmar las jerarquías, quién está hasta arriba, quién está de mando medio y quién está hasta abajo. Le puedo recomendar también, pueden ingresar a la página del organismo judicial, allí van a encontrar el organigrama del organismo judicial y entonces pueden tomarlo como referencia para acoplarlo a su lectura en la ley del organismo judicial. Muchas gracias, licenciada. Y también con el inciso 2, siempre de la C, donde dice integración atribuciones según la ley del organismo judicial del artículo 75 al 112, ahí, ¿qué tenemos que hacer? Disculpe, ahí sí no entiendo. ¿Puede leerlo, por favor? Integración y atribuciones según la ley del organismo judicial del artículo. Como estamos hablando de los órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Estamos hablando de la organización de, valga la redundancia, el Poder Judicial. Entonces, ¿cómo está integrado? Si yo hablo de la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo está integrado? Tiene 13 magistrados. Si yo estoy hablando de las cámaras, ¿cuántos magistrados hay en cada cámara? Si yo estoy hablando, por ejemplo, de los juzgados, ¿qué tipo de jueces? Si hay juzgados unipersonales o pluripersonales. Es decir, cada ley, cada artículo le va a ir diciendo a usted, juzgado X, ¿verdad? Está integrado por A, B, C y D. Esa es la integración. Y también le dice sus funciones, es decir, a qué se dedica. Si hablamos de la Corte Suprema, tiene sus atribuciones, ¿verdad? Entonces, atribución es su qué hacer. Integración es quienes forman parte de ese órgano.
No sé si ahí estamos, Kate. Sí, muchas gracias, licenciada, solamente. Muy bien, para servirle, muy bien. Muy bien, Nancy, adelante. Licenciada, buenas noches. Perdone, yo Diga. igual era con respecto a lo de la tarea. Pues yo tenía la misma duda con respecto a lo de la integración y de las atribuciones de los órganos jurisdiccionales. Bueno, yo le entiendo de esta forma, por ejemplo, en el capítulo 2, donde habla de la Corte Suprema de Justicia, que empieza en el artículo 75 al 85. Le entiendo yo que ahí tendríamos que sustraer, por ejemplo, como ahí nos pide la integración y atribuciones, de esos artículos tendríamos nosotros que sustraer, obviamente, ¿verdad?, cómo se organiza y la atribución que tiene, por ejemplo, la Corte Suprema, o creo que aquí habla también de las cámaras. Eso es lo que yo le comprendo, que porque ya, por ejemplo, en el artículo 81 que habla de los votos, obviamente eso ya no... Sí, no. El objetivo es que ustedes tienen que leer todo y sustraer lo que se les pide, ¿verdad? Integración y qué hacer, nada más. Integración, quienes forman parte, y atribuciones, eso qué hacer, ¿verdad? Ah, ya. Muchas gracias, licenciada, muy amable. Así es. Muy bien. Carlos Aceituno, adelante. Muchas licenciadas, disculpe, solo una consulta, se me entró un poco por internet. Usted dijo que eran 10 líneas por cada artículo, ¿verdad? O 10 líneas por el tema, supongo se dice del Fíjese 37 que al déjeme 50. ver la hoja, o si usted puede leerme qué dice la hoja, porque es que no la tengo a la vista. Claro, licenciada, dice resumen de los siguientes artículos de la Ley del Organismo Judicial, desde el artículo 24 al 36, pero la serie 2 dice elaborar un resumen a mano en hojas bond con letra legible de los temas contenidos en los siguientes segmentos del decreto 2-89, ley del organismo judicial, mínimo 10 líneas por tema. Entonces, por tema. Recuérdense que nuestras leyes nos hablan en 10 artículos de un mismo tema, puede ser, ¿verdad? Entonces, ahí la instrucción es clara, es por tema. Y el 10 es un mínimo, ¿verdad? Si usted quiere hacer más, haga más. ok, ya perfecto, ya entendí, gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces nos estamos saludando el próximo día miércoles. Que tengan una buena noche. Muchas gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada.